tras el nuevo escándalo conocido por la amenaza de detención de Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado. Las reacciones no han parado de producirse a lo largo de toda la jornada. Entre las más virales y comentadas, las redes han vuelto a destacar la del magistrado Ignacio González Vega, que entrevistado en la noche en 24 horas por Xavier Fortes, no ha dudado en retratar al juez Peinado explicando detalladamente a la audiencia del programa el tremendo error judicial que está cometiendo. Magistrado Ignacio González Vega, buenas noches. Buenas noches, Xavier. Primero, porque hoy cuando saltaron ya las alarmas, un juez pues advierte de que puede detener si no se presenta la mujer del presidente del gobierno. En este caso, ¿era obligado que Begoña Gómez estuviese presencialmente en el juzgado si estaba citado a declarar telemáticamente un testigo, en este caso Juan Carlos Barrabés? Bueno, en este caso, aunque estemos en fase de instrucción, se ha acordado la declaración del testigo, el señor Barrabés, como prueba preconstituida. Desconozco exactamente los motivos por los cuales se acuerda como práctica de prueba preconstituida, porque la prueba preconstituida en realidad es una prueba que es válida a los efectos del juicio oral, pero cuya imposibilidad de práctica en el momento del juicio oral es lo que hace que se acuerde en fase de instrucción. Y al acordarse en fase de instrucción, evidentemente lo que se tiene que garantizar es la contradicción de todas las partes. Por eso, como dice el artículo 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es preceptiva la asistencia de su letrado defensor. Lo que pasa es que ese mismo artículo de la ley dice que la ausencia de la investigada no impedirá la práctica de dicha diligencia testifical. Luego, lo que se acuerda hoy en la cédula de citación que se dio a conocer al público en general de apercibirle por parte del instructor a la investigada de que si no comparece sin causa justificada podrá acordarse su detención, malamente casa con el derecho que le asiste, con que la ausencia de ella en la práctica de la diligencia judicial no impedirá su práctica. Es decir, creo que ahí ha habido una interpretación errónea o no ha aplicado adecuadamente el precepto el juez instructor. Porque, magistrado, si por lo que usted dice es obligatorio que esté la otra parte, pero representada por su abogado, ¿cómo se puede entender que un juez a cualquier persona, pero en este caso estamos hablando de un juicio tan mediático o una instrucción tan mediática que afecta a la mujer del presidente del gobierno, de alguna manera le advierta, le amenace de que la puede detener, con lo que eso supone mediáticamente en este juego, si podría estar perfectamente representada por su abogado, por lo que hemos escuchado? Bueno, yo desconozco las razones por las cuales el juez ha hecho ese apercibimiento. En todo caso, no se puede derivar consecuencia legal alguna de cuando una persona tiene el derecho a acudir a un acto judicial y no comparece. Ninguna consecuencia puede generarse de ello, y menos una consecuencia que sea perjudicial. Si nos pusiéramos en la hipótesis de llevarse, pongámonos en el caso de que se celebrara esta comparecencia, la señora Gómez no acudiera y el juez llevara a efecto el apercibimiento que indica en la cédula de citación, es decir, proceder a la detención de la señora Gómez, en ese caso la señora Gómez podría solicitar un habeas corpus por detención ilegal. Pero es más, incluso creo que la señora Gómez dispondría de las acciones legales pertinentes para querellarse contra el juez por detención ilegal. Esto estoy hablando en el plano hipotético, claro. Esto de la prueba preconstituida, que para los que no manejamos mucho el lenguaje jurídico nos es complicado de entender, ¿sería algo así o parecido a que obliga la presencia de una parte por si es algo parecido a un careo, o no tiene nada que ver? Porque no acabo de entender que si no es para eso, si la ley dice que puede estar representada la otra parte por su abogado, ¿cómo se monta este escándalo y el juez exige que esté ella y no solo su abogado y que la amenaza con detener? Mire, lo importante es entender qué es la prueba preconstituida. La prueba preconstituida es cuando se practica en fase de investigación, que es en la que estamos ahora mismo, porque es imposible practicar esa prueba en la fase del juicio oral. Póngase el caso
de que el testigo esté en riesgo de muerte o de que el testigo sea un extranjero que viene a España y va a abandonar el territorio nacional. En ese caso, se acuerda como prueba y que tiene toda la validez para el acto del juicio. Y precisamente como prueba debe de tener la contradicción. Es decir, es necesario que pueda someterse al interrogatorio de las partes y también de la defensa del investigado o de la investigada, y además que la propia investigada, como en cualquier acto de juicio, la investigada, si la pena que se solicita es inferior a 2 años, la investigada tiene el derecho a acudir al juicio y puede acudir al juicio para ver la práctica de las pruebas como parte del derecho de defensa. Es decir, sería como una prueba practicada en la fase de instrucción, pero que tiene toda la validez para el acto del juicio. Pero, es decir, en este caso, este testigo pues no tendría que acudir al juicio oral. Pero nos está diciendo que, en cualquier caso, aun siendo así, la parte que está investigada en este caso puede estar representada por su abogado. No tendría por qué estar físicamente ella. Es por lo que no entendemos por qué este juez, Juan Carlos Peinado, llega a esa advertencia tan dura de detenerla si no se presenta, si es que ella podía estar presentada por su abogado. Bueno, porque yo creo que ahí obviamente el juez ha incurrido en un error. El artículo 449 bis no dice que la investigada esté obligada a comparecer, sino simplemente que tiene derecho a comparecer, como en el acto del juicio cuando se le pide una pena inferior a 2 años. Tiene derecho a comparecer. Luego ahí ha habido una aplicación, en mi opinión, errónea por parte del juez del precepto legal, y ello hace que, al entenderlo erróneamente, pues entienda que en vez de derecho era una obligación, y por tanto por eso le hace esa advertencia que, insisto, es una advertencia totalmente injustificada y errónea. Nos queda clarísimo. Solo una última cuestión. ¿Cuál es la razón por la cual no tiene que estar de forma presencial si esa declaración del testigo ya no va a ser telemática o por videoconferencia, por lo tanto presencial, y de la otra manera sí? Bueno, no es tanto telemática o no. Aquí la diferencia está en fase de instrucción, las diligencias de investigación que se practican. Por ejemplo, la testifical del señor Barrabés, si se hubiera practicado como una diligencia de investigación, no sería, desde luego, obligada la asistencia de la investigada. Bastaría con que asistiera su abogado como parte personada. Y aquí en concreto estamos hablando de un acto de prueba, que en el juicio oral, para el caso de que se celebre, sí debe de brindársele la oportunidad a la investigada de acudir para que ella pueda también presenciar las declaraciones de los testigos y así, en ejercicio de su derecho de defensa, pueda rebatir la versión del testigo con su propia versión de los hechos. Pues aquí lo dejamos, nos ha quedado bastante claro. Ignacio González Vega, magistrado, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Porque lo que ha dicho ha sido bastante cartesiano. Aquí el juez Peinado ha actuado de una forma que por lo menos este magistrado no acaba de entender cómo puede llegar a advertir con la detención cuando ya no tenía por qué estar allí por obligación. Con que estuviera su abogado era más que suficiente.